Antes de comenzar el tema de las pruebas y empezar a escribir código, quiero darles una pequeña introducción a las pruebas unitarias y de integración. Quiero hablar en esta presentación sobre qué son las pruebas, para qué sirven, características de las mismas, mitos que rodean las pruebas y lineamientos que deberíamos de seguir. Esta presentación no sigue específicamente ese orden, pero empecemos a hablar sobre qué son las pruebas. Primero que nada, no son una pérdida de tiempo como muchas personas piensan que lo son. Solo para plantearles un ejemplo, ¿ustedes manejarían un carro que jamás ha sido probado por el fabricante? Lo más seguro es que no. Inclusive si el fabricante dice, ok, no te preocupes, te regalo el carro. Si eso fuera el caso, ustedes inclusive sospecharían de que algo anda mal con el vehículo. Más o menos por ahí va el asunto. Hay dos tipos principales de pruebas, que son las unitarias y las pruebas de integración. La verdad es que los nombres suenan un poco raros, pero es exactamente lo que dice que son. Las pruebas unitarias están enfocadas en pequeñas funcionalidades de su aplicación, en pequeñas piezas que hay que probar. Y las pruebas de integración están enfocadas en cómo reaccionan varias piezas en conjunto. Para ponerles un ejemplo visual, podríamos pensar que una prueba unitaria, siempre con el caso del carro, observemos una llanta como si fuera una pieza sencilla. Claro, la llanta tiene diferentes componentes, yo sé que sí, pero pensemos en esta llanta como un componente aislado que será nuestra prueba unitaria. Nosotros vamos a probar que la llanta ande bien, que gire correctamente, que no haya deformaciones, que cuando se abre de la caja sea una llanta y no que abrimos la caja y nos salga una pieza que no es una llanta, cosas por el estilo. Al hacer estas pruebas nosotros podríamos detectar cosas como que la llanta no tiene la resistencia suficiente, hay valores que no funcionan en esta llanta, se destruyó muy rápido, qué sé yo, ustedes podrían sacar muchas afirmaciones al respecto. Pero esto es básicamente una prueba unitaria. Una prueba de integración sería que nosotros tomemos esas llantas, notarán que ahora tenemos 4, y les montamos la carrocería, le montamos el carro, y ahora vamos a probar las llantas en conjunto con la carrocería, con las ventanas, con el motor, con todas las piezas, y ver si se integran correctamente, si trabajan como yo espero. Esto sería una forma visual de una prueba de integración. Cuando ya hablamos de pruebas en programación, tienen ciertas características, entre las cuales tienen que ser fáciles de escribir, fáciles de leer, tienen que ser confiables, rápidas y algo interesante es que tienen que ser principalmente unitarias. Esto no quiere decir que si ustedes tienen más pruebas de integración, sus pruebas no sirven, eso no es lo que quiero decir con esto, pero usualmente vamos a empezar de pequeñas partes. Si nosotros tenemos todas las piezas pequeñas probadas, hacer una prueba de integración debería de confirmar la interacción entre sí y no realizar pruebas unitarias dentro de nuestras pruebas de integración. Porque todas esas pequeñas piezas ya fueron probadas. Solo queremos enfocarnos en que trabajen bien entre sí. Estos pasos se aplican y son conocidos como AAA. ¿Y qué es esto de AAA? Bueno, el primero es arrange o arreglar. El segundo es act o actuar. Y el tercero es assert o afirmar. Hablemos sobre lo que es el arrange. Es el paso en el cual nosotros establecemos el estado inicial. Usualmente se conoce como el sujeto a probar. Normalmente aquí inicializamos variables, hacemos importaciones necesarias y en general preparamos el ambiente a probar. Luego tenemos la parte de actuar, que es en donde nosotros vamos a aplicar acciones o estímulos al sujeto de pruebas. O en pocas palabras, el paso anterior. Aquí llamamos métodos, simulamos clics, por ejemplo. Y como les mencioné, puedes realizar las acciones sobre el paso anterior. La idea es que aplicamos el estímulo al sujeto de pruebas para preparar el siguiente paso, que es el assert o afirmar, o las afirmaciones, que básicamente se resume a observar el comportamiento resultante. Es decir, si los resultados son los esperados. Por ejemplo, que algo cambie, que algo incremente, o perfectamente puede ser que al aplicar el estímulo nada suceda, pero eso es lo que nosotros estamos esperando. Lo que es la parte del AAA son características que nosotros deberíamos de aplicar en nuestras pruebas. ¿Ok? Entonces, para terminar, hay ciertos mitos que rodean las pruebas. Uno de ellos es que hacen que mi aplicación no tenga errores. Esto no es cierto, porque las pruebas, como el programa, pueden ser escritas por el mismo programador o por otros programadores, pero de todos modos son humanos y nosotros nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar. Otro mito es que las pruebas no pueden fallar. Y eso tampoco es cierto. Nosotros podemos hacer pruebas que arrojen falsos positivos o falsos negativos. Puede que algo funcione, pero la prueba no funcionó, o viceversa, puede que la prueba funcione y el programa no funcione. Otro mito es que hacen más lenta mi aplicación. Esto no es cierto porque la parte de las pruebas corre directamente en la máquina de desarrollo. Estas pruebas no llegan a la parte de producción.
no es parte del bundle que nosotros vamos a generar para desplegarlo en un servidor. Las pruebas son locales y se ejecutan en la máquina de desarrollo o la máquina donde estamos creando nuestra aplicación. También, como les mencioné, muchas personas consideran que es una pérdida de tiempo y en parte sí lo es, pero sí lo va a ser si nosotros hacemos pruebas de cosas que no tienen sentido probar. Como por ejemplo, muchas personas dicen, ok, voy a probar una librería X. Entonces, esa librería X, posiblemente quien creó esa librería hizo las pruebas respectivas y es él quien tiene que hacer esas pruebas. Nosotros no vamos a probar si una librería o un paquete que importamos en nuestra aplicación funcione. Por la misma razón, esa persona que creó la librería, él la probó. Nosotros lo que probaríamos en nuestra aplicación o en la parte de pruebas es que las interacciones con esa librería, sea lo que sea que haga, reaccione y trabaje como nosotros esperamos en nuestra aplicación. Pero nosotros no probamos esa librería directamente. No es nuestro trabajo. Otro mito es que hay que probar todo. Y esto puede ser cierto, puede que no. Si nosotros nos ponemos a probar todo, fácilmente puede tomar el mismo tiempo o inclusive más que el tiempo que nos tomó crear nuestra aplicación. Porque las pruebas nosotros las vamos a programar. No es algo del todo automático. Una vez que creamos la prueba, pues las ejecutamos y sí es una tarea automática. Pero tenemos que crearlas. Y como les mencioné anteriormente, puede ser frustrante cuando nosotros queremos hacer una prueba y no sabemos cómo o algo no funciona como esperamos y nos consume mucho tiempo realizar pruebas que al final de cuentas puede ser que no sean necesarias. Si ustedes tienen un deadline o una fecha de entrega cercana, mi recomendación sería que ustedes prueben la ruta crítica de su aplicación, prueben las características principales de la misma y si tienen tiempo pueden probar otras características adicionales que puede ser que fallen. Hay que ser eficientes en la parte de las pruebas. Si tenemos todo el tiempo del mundo, entonces sí podemos probar todo. Pero usualmente ese no es el caso en la vida real. Todo lo que he mencionado en esta presentación se aplica a pruebas en cualquier lenguaje y en cualquier framework. Son los mismos conceptos en C#, en Java, en React, en Angular, en lo que sea que ustedes utilicen para programar. Pero en esta sección vamos a realizar pruebas en nuestras aplicaciones de React, lo cual sí está enfocado y especializado en probar aplicaciones de React. Lo que ustedes van a ver acá solo les va a funcionar para probar aplicaciones de React, pero los conceptos son los mismos para cualquier lenguaje o cualquier framework. Pero nuevamente lo veremos especializado y enfocado en React. Así que continuemos con la siguiente clase.